Ah. You can't get stuck going deeper inside, losing your mind. Even when my tank's on E, I'll still go to the party. Let me pick you. Hola de nuevo, así es, ya volví y triunfando como siempre. Ya más descansado, claro está. Bueno, hoy le vengo ofreciendo a usted, señorita y señorito, un tema sobre el estado. Y no es el estado del tiempo ni el estado de Oaxaca, es el estado líquido de la materia. Comencemos. La materia forma todo lo que nosotros vemos y lo que no también. Desde una simple hormiguita hasta un inmenso planeta está formado por materia. Y esta materia nosotros la podemos encontrar en varios estados de agregación o diciéndolo de otro modo, de diferentes distancias o tipos de distancias que hay entre las moléculas que forma esta materia. Estos estados son principalmente 4: sólido, gaseoso, plasma y el que más nos interesa ahorita y es el protagonista de este video, los líquidos. Los líquidos son muy especiales y no por ir a Starbucks ni leer muchos libros. Estos tienen propiedades muy interesantes y sorprendentes a la vez. Primeramente, como nosotros ya lo mencionamos hace unos minutos atrás, o creo segundos, el estado de la materia se define por la distancia que haya entre los átomos de una cosa o de un tipo de materia. En este caso, si los átomos están muy desordenados y además de eso hay mucha distancia entre ellos, se dice que está en estado gaseoso. Por el contrario, yéndonos hasta el otro lado de la moneda o a la otra cara de la moneda, cuando los átomos están muy juntos y no hay mucha distancia entre ellos ni hay mucho movimiento, se dice que están en estado sólido. Entre estos dos estados hay un estado que está en el intermedio de estos dos, el cual tiene sus moléculas que no están tan separadas ni tan juntas, están en un nivel intermedio y además de eso, la velocidad que tienen los átomos para moverse no es demasiado grande, lo cual hace que tengan libertad pero no se separen por completo. Esto nos da las características del estado líquido. Y el estado líquido es un estado que nosotros podemos encontrar en la naturaleza normalmente, en el mar, en nuestras lágrimas cuando nos rompen el corazón y entre otras cosas. Y si pusieron mucha atención, ustedes apenas habrán escuchado que yo hablé sobre que hay una distancia entre los átomos de una molécula o de algún tipo de materia. Entonces, ¿qué es lo que mantiene unidos a estos átomos y no hacen que se separen y se vayan por donde ellos quieran? A esto, pues se le tiene que agregar algo. ¿Qué es ese algo? En este caso, yo o la naturaleza y la física tiende a agregar las fuerzas. Y no hablo de las de Star Wars, hablo de las fuerzas intermoleculares. Existen muchos tipos de fuerzas intermoleculares, pero aquí nos enfocaremos en 4 principalmente. Fuerza intermolecular ion-dipolo. Existe un tipo de fuerza intermolecular ion-dipolo entre átomos que formen enlaces iónicos y enlaces polares o covalentes polares. Como nosotros podemos ver, en uno de los extremos de este tipo de enlaces hay una carga positiva y hay una carga negativa, lo cual hace que se junten. Entonces, en esta unión, pues empieza a haber diferentes agrupamientos de átomos que forman moléculas, dando así un tipo de materia. No sabemos cuál, pero sí hay una unión de muchas moléculas y muchos átomos. Esta fuerza es considerada una de las más fuertes, que tienen más energía de enlace y por consiguiente muy difíciles de separar una de otra. Fuerza dipolo-dipolo. Existe un tipo de fuerza intermolecular dipolo-dipolo en 2 moléculas covalentes polares. Esto significa que cuando una molécula covalente polar está poniendo muy cerca de otra molécula covalente polar sus cargas positiva y negativa, lo que van a hacer es que se van a juntar y pues van a formar un enlace, o en este caso es una fuerza intermolecular, no confundir.
Entonces, al formarse esto, pues también, como lo dije anteriormente, se empiezan a formar y a unir más y más, formando pues la fuerza intermolecular dipolo-dipolo. Se considera que esta fuerza tiene menos energía de unión, por así decirlo, que una molécula ion-dipolo. Y en los líquidos, pues las moléculas están más en libertad, pero como ya les dije, no terminan de separarse y se mantienen en un rango en el cual se mantienen unidas. Como ya se dieron cuenta, las fuerzas intermoleculares se hacen entre enlaces pues de los elementos. Entonces, como ya sabemos, y si no lo saben, pues después puede ser que haga un video, hay 4 enlaces principalmente: el enlace iónico, el enlace covalente no polar, el enlace covalente polar y los enlaces metálicos. Y hasta ahorita nada más hemos visto fuerzas intermoleculares entre enlaces iónicos y enlaces polares o covalentes polares. ¿Qué pasa cuando tenemos un enlace no polar? Sucede que también hay otro tipo de fuerza intermolecular que engloba a este tipo de enlace: el enlace dipolo-inducido, dipolo-inducido. Este enlace se da entre moléculas que no están polarizadas y que en ciertos momentos pueden tener tiempos en el cual se comporten como si en este caso fuera un enlace polar, aunque nosotros sabemos que muy en el fondo esta pues molécula tiene enlaces no polares, lo que hace que se induzca por medio de la no polarización o se catalogue por el medio de la no polarización como otro tipo de enlace. Esto se descubrió gracias a que, pues, como ya les dije, los gases tienden a estar en mucha libertad, pero se pueden licuar y puede haber ese proceso de licuefacción. Este comportamiento, además del enlace dipolo-inducido, lo descubrió el físico alemán-estadounidense Fritz London en 1930. Y por último, pero no por eso menos importante, los puentes de hidrógeno. Este se ubica entre el intermedio de un enlace covalente y una fuerza de dipolo inducido, y ocurre entre tanto moléculas inorgánicas como el agua y en moléculas orgánicas como el ADN. Resulta de la formación de una carga dipolo de un átomo de hidrógeno unido a un átomo de nitrógeno, oxígeno o flúor. De ahí el nombre de puente de hidrógeno. Cosas que hay que destacar del puente de hidrógeno: es una fuerza intermolecular especial porque solo sucede con moléculas de hidrógeno y los elementos que ya dijimos anteriormente, además de que no tiene tanta fuerza de unión, pero sí la suficiente como para mantener unidas a las moléculas y a los átomos. Una vez ya aclarado el punto anterior, podemos decir que en los líquidos también hay propiedades físicas, y en este caso veremos 2 de las que tienen que consideramos pueden ser de las más importantes. La viscosidad. La viscosidad es la resistencia que tienen las moléculas de un líquido a separarse, es decir, es la oposición de un líquido a deformarse. Y esta oposición es debido a la fuerza de adherencia que tienen las moléculas de un líquido con otras de ese mismo líquido. Y en cuanto mayor sea la viscosidad de un líquido, más lentamente va a fluir. Y por lógica, la viscosidad de un líquido se puede medir cuando nosotros vemos el tiempo que tarda ese líquido en llegar de un punto A un punto B. La segunda propiedad que veremos hoy de los líquidos es la tensión superficial. No sé si ustedes hayan visto después que van a los balnearios diferentes bichitos que están como que caminando sobre el agua. Esto sucede gracias a que en el agua las moléculas tienen un tipo de fuerza intermolecular muy especial que ya les dije que son los puentes de hidrógeno. Entonces, al haber este tipo de fuerza intermolecular, las moléculas de ese líquido van a estar juntas, y cuando haya algo que sea de menor capacidad o menor masa de la resistencia que tienen esas moléculas a separarse, va a haber una tensión superficial que va a hacer que ese líquido se comporte como una tela o un sólido, lo cual va a hacer que este objeto se mantenga flotando, o en este caso se mantenga encima de esa pequeña capa mientras no rompa esa tensión superficial.
que en resumen es la resistencia que tienen las moléculas de un líquido para aguantar un tipo de masa sobre él. Y bueno, para ir finalizando este video, lo último que quiero explicarles el día de hoy es que también, así como nosotros pues ya ahora sabemos algunas propiedades físicas y químicas de los líquidos, podemos saber en el mundo macroscópico que en un cubo de hielo, después de un tiempo empieza a derretirse, y cuando nosotros tomamos una taza de té o de café, como la que vieron al inicio del video, tiende a salir un mito de ese rico café. Que de hecho aquí tengo todavía la taza, pero ya me lo acabé. Sí, ya está terminado. El caso es que a esto se les denomina cambios de estado de la materia, que en relación a los líquidos tenemos 4 cambios de estados de la materia. De sólido a líquido es fusión. De líquido a sólido es solidificación. De gas a líquido es licuefacción o condensación. Y de líquido a gas es evaporación. Los líquidos se pueden ver afectados por varias cosas, como la temperatura y la presión. Los líquidos tienen una propiedad que se llama punto de ebullición, que se traduce como el punto en donde ese líquido va a empezar a ebullir, o sea, el punto en el que el líquido cambia a gas. Y la presión pues es un papel, o juega un papel muy importante en el comportamiento de los líquidos, ya que dentro de diferentes experimentos de laboratorio podemos utilizar la presión a nuestro favor para poder determinar diferentes cosas en un medio acuoso. Al cambiar de estado de líquido a gas, hay un aumento de presión dentro del contenedor en donde está este líquido, además de que, por consecuente y lógica, las moléculas empiezan a alocarse. Y como sabemos, el agua es un componente que tanto puede estar en sólido, líquido y gaseoso. En estado líquido se considera el disolvente universal, el cual es el medio ideal para cualquier reacción bioquímica dentro de nuestro cuerpo. Y bueno, ya finalmente pues ya está acabando el video. Y ahora sí que no me queda más que, como en todos los videos, agradecerles por verlo hasta aquí. En serio, valoro todo eso. Compártanlo, denle like y suscríbanse a este canal si quieren ver más videos. Yo no soy mucho de subir videos, pero si veo un crecimiento más o menos en mi canal, voy a procurar subir un video cada semana o cada 2 semanas, dependiendo del tiempo que tenga libre. Aún así, gracias y que tengan muy buena noche, o día o tarde. ¡Hasta luego!